Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y de Spotify, campanita roja, notificaciones, no te pierdas ningún otro capítulo. Nos vemos. Este programa es realizado en Espacio Cubo, el punto de entrada para desarrollar tus grandes ideas. XTV, el mejor lugar para empezar a invertir. Patrimor, asesoría y planificación financiera 100% independiente. Y aquí comienza Finanzas al Desnudo. Con ustedes, la novena maravilla del mundo, Francisco Ackerman. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Finanzas al Desnudo. Miren con quién estoy acá al frente mío. Hace 10 años aterrizó a Chile un tipo con ganas de comerse el mundo. Y si era con arepa, mejor todavía. Un gordo simpático, como él mismo dice. Cuando uno es gordo, tiene que ser chistoso para sobresalir. Me incluyo. Probó suerte en Estados Unidos, pero su destino no hablaba en inglés. Hablaba en chileno. De Maracaibo para el mundo. Y llegó a este país para quedarse. Aunque en ese entonces ni él sabía a qué. ¿Ah? La comedia no era su plan A, ni el B. Probablemente era por ahí por el Z. Solo tenía buen sentido del humor y la capacidad de reírse de sí mismo. Hizo de todo, cocinó sushi, preparó comida peruana, lavó platos, hizo delivery, fue Uber y también contador, que era su carrera oficial. Pero los números no sabían contar chistes, así que se bajó del Excel y se subió al escenario. Fue en pandemia la que lo empujó a probar el stand-up. En 2021 cerró su primer show. No se acuerda qué dijo, pero sí se acuerda de las risas. Y con eso bastó. Y este año, cuando George Harris hizo su presentación en Chile, el destino le dio el micrófono. Sus chistes empezaron a circular en las redes sociales de forma viral. Y ahí la gente vio el potencial que este tipo tenía para ser pasta de un gran comediante y de Viña, sin duda. Hoy en Finanzas al Desnudo recibimos con un gran orgullo venezolano a un comediante en ascenso. Un aplauso para Esteban Duch. Oye, muchas gracias por tan bonita presentación que te escribió ChatGPT. Yepeto. Yepetito. Pido para que me quiera en la revolución de las máquinas. Un gran placer estar aquí contigo. Recuerdo que cuando me invitaste te dije, pero finanzas personales y yo no sé de eso. Pero uno siempre las vive. ¿Ya? Claro, es verdad. Uno... Tienes que vivirlas sí o sí. Exactamente. Si uno compra pan todos los días, o arepa. Muchas gracias, amigo, por la invitación. Partamos por el principio. ¿Quién es Esteban Duch? ¿Cómo llegó a Chile? Yo llegué a Chile. ¿Cómo llegué? En avión. Muy bien, bien. Algo que no muchos pueden decir actualmente. Pero yo no en avión, no. Me vine a Venezuela en 2015. Después de probar un rato suerte en Estados Unidos, a ver qué tal. No me gustó tanto y me decidí por Chile como lugar que iba a migrar, porque en Venezuela, cuando yo salí de Venezuela en 2015, desde 2013 al 2025, la gente quiere salir de Venezuela. Era como una expectativa el salir de Venezuela porque la situación política, económica, no te permitía avanzar como ser humano, como sentirte que podías lograr cosas. Entonces, la mayoría de los jóvenes universitarios en ese entonces decidimos emigrar. La meta era graduarte y emigrar. Y yo hice eso. Me gradué de contador auditor en Venezuela en el año 2015 y inmediatamente quedé... Yo ni siquiera recibí el título. Yo quedé 0 materias. Tú sabes, cuando uno termina todos los ramos y presentaste todas las pruebas, listo, estoy listo, me fui. Y después mi mamá por videollamada me dijo, hijo, mira lo que retiré, el título universitario. Y me vine a Chile en 2015 y bueno, y ha sido un camino. Y acá fue a venir a la vida. Era lo que... me imagino, ser contador al principio. Claro. Una de las principales razones por las que yo no me quedé en Estados Unidos y me vine a Chile es porque aquí yo podía ejercer mi profesión. Ah, mira. ¿Me entiendes? Quizás no podía firmar balances o estados financieros con mi firma porque no iba a estar inscrito en el Colegio de Contadores de acá, ni tener revalidado el título. Pero en la contabilidad tú puedes hacer toda la carpintería. Ya, o sea, podéis trabajar con un contador. Exactamente. Y hacer la pega. Y simplemente el contador quien valide y firma, ¿no? Perfecto. Entonces, esa fue una de las principales razones.
Y esa era la expectativa cuando llegué, trabajar de mi profesión, pero los primeros años, como todo migrante, tomé las pegas y los trabajos lo que sea que pude conseguir. Y yo me acuerdo que también, a la vez que estudiaba contabilidad, hice un curso de cocina, porque yo dije, yo necesito tener una habilidad más allá de mi profesión, como una ocupación también. Obvio, y que haya pega Que fácil. haya pega fácil. Y yo estudié, me acuerdo, un curso de cocina, y cuando llegué a Chile, eso fue lo primero que encontré para trabajar. Buena, ¿dónde? Sí. ¿Te Mira, acuerdas? primer trabajo, Pedro, Juan y Diego. ¿En serio? Mira. Si alguien ha comido Pedro, Juan y Diego, no lo vuelvan a hacer. No, es que no nos auspicia este programa, entonces no podemos Por eso, recomendar. sí, por eso. Pero sí, y entré a trabajar en el mundo gastronómico chileno y estuve allí un tiempo. ¿Y ahí en la parte de la cocina de Pedro, Juan y Diego? Sí, en la parte de la cocina y eso. Y después me pasé a un restaurante que preparaba sushi y... Ya. ¿Y tú hiciste sushi? ¿Eres Sí, el sí, chef? aprendí Buena. a hacer un sous chef. Y me fue muy bien. Incluso llegué a estar encargado del mismo restaurante. Qué buena. Porque claro, cuando se dan cuenta de que tienes otras habilidades o conocimientos, como que además de sushi también sabes de contabilidad, de Que finanzas. siempre sirve para... Claro, entonces a los jefes les encanta aprovecharse. Entonces, es como, ¿qué te parece si le damos el mismo sueldo y lo ponemos a hacer la contabilidad también? Entonces, bueno, eso me brindó poder cada vez hacer más... tú sabes, como empezar de cero Sí, porque- Y al principio, eso me importa harto. ¿Cómo cuando llegaste, llegaste sin ni uno, tenías un par de ahorros? Mira, te me fuiste- acuerdo perfectamente que yo vendí todas mis cosas en Venezuela, como mi auto. Me acuerdo que mi papá me dio un dinero, mi mamá también, ambos y logré llegar aquí a Chile como con $6,000. Ya. Que en ese entonces igual era Es platita, era sí. plata, porque el peso estaba a 500 pesos, entonces $6,000 era algo. Y yo me acuerdo que no sé en qué, pero a los 3 meses ya no tenía nada, no tenía ¿Pero nada. cómo? Y yo lo que me acuerdo es que todo me parecía barato, todo me parecía barato. Y que no, una parrilla 40 lucas, buena. Pero claro. Coca en lata, 500 pesos Sí, en esa época. entre arriendos, depósitos, sobrevivir, comprar cosas para amoblar un departamento que arrendé. Bueno, y ahí se fue la plata Inmediatamente. inmediatamente. A los 3 meses me vi en cero. En Te cero. diste una vidita de 3 meses. Claro, Hay que me decir. di la vidita 3 meses. ¿Y ahí cómo fue entonces? Porque me imagino que llegaste con ese ahorro, Claro. te gastaste harto en 3 Sí. meses y tu primer trabajo me imagino que no ganabas esos 2 millones que te gastaste No, al mes. no. Mi primer trabajo, después de que se fueron los ahorros, creo que eran 280,000 pesos el sueldo, 350,000, algo así era. ¿Y cuánto te costaba el arriendo, te acordáis? Como 350,000. Eso me imagino en algún Claro, momento yo me vine con decir algo pareja más. y ambos trabajábamos, Ah, pero ya. me acuerdo que ambos trabajábamos y no llegamos al $1,000,000 entre los dos de ingresos. E igual sobrevivíamos, Había que vivir ajustado. igual estábamos dando pasos hacia construir como una economía familiar y todo eso, pero era difícil, era súper difícil. Para los migrantes es muy difícil llegar a un país, integrarse y sobre todo en Chile es muy difícil bancarizarse, es muy difícil que tus ingresos superen a lo que gastas. ¿La cuenta RUT la dan rápido o también ahí primero te piden nacionalidad para entrar al sistema en ese sentido? Te pedían el root, ¿no? Ah, y La tenés que cuenta tener un root root, ya. es básicamente, o Sí. sea, si no tienes root no puedes tener una cuenta root. Entonces, cuando a mí me dieron la visa temporaria, y me dieron mi primer root, ahí tuve acceso a la cuenta root. Buena. Ujú. ¿Qué hacía tu polola? Ambos somos contadores. Ambos somos contadores auditores, entonces ella también en ese entonces no trabajaba de contadora, sino que trabajaba, me acuerdo que trabajaba en una casa de cambio, como Ya, cajera. perfecto, un casa Sí, de cambio. cajera en una casa Bueno, de los cambio. números dije, ah, listo. Sí, exacto. Y ahora nunca le cerraba bien la caja, eso sí. Siempre llegaba llorando con que le faltaba plata en la caja. Y siempre faltaba, o sea, Y tenía yo- que poner. Y yo Ah, lo que le decía era, pero da el vuelto mal, para que te sobre. Nah, Buena. perdón, eso es ilegal lo que dije. No, está... Algo súper importante que me gustaría entender ahí, ¿en Ujú. qué momento surgen estos atisbos de comedia? Ok. Porque dije, pucha, restaurantes, Ujú. contabilidad,
¿Dónde está la patita cómica? Bueno, como tú lo dijiste también en el guión de ChatGPT, yo siempre fui el chistoso, siempre fui Ya. el que tiraba el chiste, el que ponía apodos graciosos, el que siempre estaba buscando la talla, la talla. risa. El humor siempre fue una herramienta desde niño por ser el guatoncito, el gordito de la clase. Siempre había que usar el humor como herramienta defensiva, ¿no? Porque o tú eres chistoso o eres agresivo. Yo nunca fui agresivo, entonces siempre me fui por el lado del humor. Y en la adolescencia empecé a ver sobre stand-up comedy. ¿En la adolescencia? Sí, en mi adolescencia ya yo veía stand-up comedy. Me acuerdo en Comedy Central, cuando tuve televisión por cable en Venezuela, que descubrí Comedy Central, fue un clic con el stand-up. Y cuando llego a Chile, que pasan años, esto fue en 2021, yo, en la pandemia, estas personas que decidieron cambiar su vida, Sí. yo fui uno, yo no me gustaba la contabilidad, nunca fui feliz siendo contador. Ahí tú habéis pasado de los restaurantes a la contabilidad. Claro, ya yo había pasado, porque tío, me estáis preguntando por la comedia, Sí, la comedia obvio, fue pero- mucho más adelante, ¿me Sí. entiendes? Pero claro, yo pasé a la contabilidad, estuve unos 3 años trabajando en contabilidad y me di cuenta que lo odiaba, Ya, no. lo detestaba, siempre fui un alma creativa, un inquieto y la contabilidad es muy quieta. Sí, pues, hay que estar ahí. Es muy monótona, muy cuadrada. Yo no me veía todos los días de mi vida ingresando facturas a un sistema o haciendo F29, o, ¿me entiendes? Era algo que me hacía profundamente infeliz, la monotonía del trabajo de oficina. O sea, tú llegas a la casa como casi como... Eso, llegaba a mi casa a llorar. No, pero... no a llorar, pero sí a buscar evadir esa realidad un poco. Ir al otro día a la oficina era una tortura. Ay, qué fome. Sí, Sí, trabajar sí, así sí, una sí, lata. sí. Tú sabes cuando estás en el auto a punto de entrar a la oficina y es como... Ok, sí. Ya, Me vamos. pasó solamente en mi primera pega y Claro. es muy fome. Es muy fome. Entonces, en 2021, yo dije, me quiero retirar de esto y empecé a trabajar con redes sociales. Ya yo venía aprendiendo mucho sobre redes sociales empíricamente. ¿Dónde aprendí ahí? Empíricamente, YouTube, Haciendo. viendo a otros creadores, haciendo. Y esas habilidades que adquirí las pude vender. Esas habilidades que adquirí, yo me hice viral en TikTok en 2020 y empecé a saber cómo más o menos hacer un video viral en TikTok y cosas así. Y esas habilidades las aprendí y las vendí. ¿Cómo las vendiste? Me conseguí unos clientes que necesitaban que le llevaran sus redes sociales y yo empíricamente yo les decía, mira, yo te puedo ayudar con esto, ¿no? Y empecé yo me volví también diseñador gráfico empírico. O sea, yo tomé Photoshop, vi unos cursos y empecé a diseñar cosas para mí, Ya. que luego esa habilidad la pude vender y claro. diseñar cosas para piezas publicitarias para pequeños emprendimientos, negocios, Buena. redes sociales. Entonces llegó un momento en el que en 2021 me despiden de mi último trabajo de contabilidad por reducción de personal durante la pandemia. Y el seguro de cesantía me ayudó, porque te acuerdas que esa vez Que muchos anda chilenos el no pollo lo Castillo ocupan. por ahí. El seguro de cesantía en ese momento lo extendieron y era como que te daban un año de seguro de cesantía en donde ibas cobrando al principio el 80% de tu sueldo, después el 75, 70, 65. Y eso me ayudó mucho a poder consolidar, venderle estos servicios a pequeños negocios. Entonces, cuando se acabó el seguro de cesantía, yo tenía 3 clientes fijos que me pagaban mensual. Eso, que me pagaban mensual una boleta por los servicios de marketing. Y eso me ayudó a dar el salto de profesión, ¿no? Como de contabilidad a redes sociales. Y en ese mismo interín llegué a trabajar al Comedy Restobar, que es el bar más famoso de stand-up comedy, de comedia aquí en Chile. Y necesitaban una persona que manejara la web, subiendo los shows a vender a la web, pistoleara las entradas en la puerta, hiciera la liquidación para los comediantes y que la firmaran, y alimentara las redes.
Entonces, yo tenía todas esas habilidades. Sí, porque te voy Entonces, exacto. en redes sociales y me imagino que te quité el post. Exacto. Y entonces acepté el hacer estas 5 pegas como por 500 lucas. El dueño de la etiquetera del comedy fue como, está bueno este. Ajá. Y entré a trabajar allí y allí fue que hice el clic completo con la comedia, ¿no? Allí fue que yo estuve 6 meses viendo todas las noches comediantes chilenos y sus rutinas y yo me enamoré de ellos. Yo decía, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. ¿Y que en ese mismo lugar dijiste, me dejan subir? Exactamente. Yo en ese mismo lugar, yo hablé con el productor, le dije como que, mira, yo tengo interés en hacer esto, me encantaría. ¿Yo puedo telonearle algún show a uno de estos comediantes que se presenta acá? Y él me dijo, claro que no. ¿Estás loco? Si nunca has hecho comedia, ¿cómo te vas a subir a telonear al mejor bar de comedia de Chile? Tiene un poco de sentido igual. Yo al principio me dolió. Me dolió porque yo pensaba que yo trabajo aquí, le doy de mi tiempo y de mi calidad y de mi profesionalismo a este lugar y solamente estoy pidiendo que me dejen telonear un show. Pero después, ahora que soy comediante, lo entiendo, de que uno tiene que llevar un proceso. Uno tiene que llevar un proceso y sí es verdad que como yo sin ninguna experiencia quería subirme a telonearle un show por último, mandarles show por videos primero. Es que nunca había hecho nada, nunca había hecho stand-up. Entonces, ¿cómo pretendes esto, no? Y yo tiempo después me salí del comedy por diferencias con mi jefe. Porque eso, sentía que era mucho trabajo, muchos puestos que cubría por un sueldo bastante bajo. Pero él también me explicaba que estábamos en pandemia, que etcétera, había disminuido muchas cosas. Pero entonces yo decidí salirme de allí. Y cuando me salgo de allí, digo, no se apagó la chispa de la comedia porque me saliera del comedy. Ya te gustó. Me encantaba. Entonces, yo lo que hice fue, había un amigo... Un poquito. Saliste, pero tú todavía tenías en paralelo estos ingresos. Sí. Ya, está bueno. Porque, ¿qué pasa? El comedy era como un cliente más para mí. Solamente que yo iba todos los días, les cumplía un horario por boleta de honorario. Ilegal también lo que estoy diciendo. Pero bueno, eran otros tiempos, era pandemia. El comedy también la estaba pasando mal, entonces... Bueno, pero era un cliente más. O sea, yo a la vez trabajaba con el comedy, pero a la vez llevaba redes sociales para otros negocios. Entonces, cuando tú tienes otras fuentes de ingresos, es como, ok, no dependo 100% de esto, no estoy cómodo aquí, chao. Y digamos eso, cuando uno empieza a tener ciertas libertades, tener más fuentes de ingresos, tener los ahorros, también te produce el mismo efecto. Claro. No estás obligado a amarrarte donde estés. Exactamente, porque ¿qué pasa? Que cuando tú tienes la necesidad, no, así lo que sea. Te quedas ahí y aguantáis lo que sea y necesitáis lo que sea. En cambio, cuando sabes que no dependes de esto específicamente, puedes tener la libertad de decidir. Sí, me imagino que acá tú al principio aguantaste por otra razón. Tú apostabas y que voy a subirme ahí. Eso. O conocer a esta gente. Y que me gustaba mucho el ambiente. Lo pasabas bien, ya. Se pasaba muy bien. Ya. Y a mí siempre me ha gustado pasarla bien en donde trabajo. No era como el contador. Exactamente. si yo no la paso bien en donde trabajo, no quiero. No lo quiero. Entonces, eso. Y a partir de allí, salí de ahí y un amigo trabajaba en un hostal cerca del comedy y tenían un patio, una terraza, un patio y me dijo, oye, hagamos algo en este patio, ¿qué se te ocurre hacer? Y yo le digo, hagamos stand-up comedy. Bueno. Yo no había hecho nunca stand-up comedy. Y yo le dije, hagamos stand-up comedy. Y yo sé, porque sé ya, el comedy me dio la experiencia de cómo producir un show, ¿no? Ya. De lo que necesita un show para hacer un show. Copete. Entonces, eso, necesitamos copete, necesitamos un parlante, necesitamos un atril, un micrófono, un pallet con una alfombra y estamos. Unos palos blancos para que se rían. Sí, yo diseñé un flyer en 2021, diseñé un flyer, invité a mis amigos, a la gente del hostal y el día 1 de octubre de 2021 hicimos un show en ese hostal. 1 de octubre de 2021. Me acuerdo. No, perfecto, me acuerdo perfecto. Es una fecha que atesoro mucho porque fue el inicio, ¿no? de esta carrera. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien porque como todo primer show de alguien, siempre tus amigos te apañan. Siempre tus amigos te apañan, llegan todos tus amigos, tus conocidos, los amigos traen amigos y se llenó. Este día estábamos llenos de público. Yo me acuerdo que me hicieron sentir como el mejor comediante del mundo porque apenas me paré y empecé a decir los chistes que había escrito, se empezaron a reír, yo creo que genuinamente, o sea, creo que fue genuino. Pero claro, ya el segundo show no llegaron y me enfrenté a la realidad del comediante y ya, pero igual estuvimos como 2 meses haciendo un show todos los viernes en ese hostal.
Buena, qué Sí. bonito agradecimiento. ¿Cómo se llama el hostal? Hostal Providencia, Bueno. muy bonito hostal, recomendado. Los que escuchan este podcast. Perfecto. Entonces, ahí, ese fue el origen, entonces, de Ese la fue el comedia. origen, ese fue el origen de la comedia. ¿Y después seguiste o tuviste una baja? No, nunca paré. Nunca paraste. Nunca paré. Ya. Porque a partir de eso, yo en ese hostal hacíamos un open mic en donde se subían 3, 4 comediantes por noche. ¿Comediante random? Así Comediantes random que al principio era yo solo y subía gente del público, así como, oye, cuenta un chiste, porque el modelo de open mic es que cualquiera se puede subir. Mira. El modelo de open mic americano es que cualquiera se puede inscribir y subirse a probar chistes. Ya. Es como el karaoke. Es un karaoke de comedia. Bueno. Pero poco a poco se fue haciendo conocido, se fue haciendo como, oh, mira, hay un circuito en este hostal, y me empezaron a escribir comediantes chilenos y venezolanos que eran comediantes under, ¿no? De la movida under, y se empezaron a presentar conmigo en el hostal, Y cuando yo dejé de hacer ese open mic, porque en el hostal dijeron como que se están quejando por los ruidos, son las 11 y todavía están haciendo y nosotros vendemos descanso, la gente viene al hostal a descansar. Entonces, se acabó. Buscar qué hacer. Y cuando se acabó, estos mismos comediantes que yo había invitado al espacio me invitaron a mí a sus espacios en otros bares de comedia, como Gran Refugio. Ese fue el primer bar donde yo comencé a hacer stand-up, una sucursal que tenían en Bustamante. Se sabía que de alguna manera había un estatus dentro de los bares de comedia en donde estaba de primero el Comedy, después estaba el Palermo, después estaba Doble Stand-up y al último estaba Gran Refugio, que era donde ha sido como un semillero de comediantes underground. Pero está bueno. Sí, son siempre. 4, o sea, dentro de todo, muy bueno. Sí, y necesario. Es necesario estos espacios donde los comediantes que no tienen followers o reconocimiento puedan empezar a partir y hacer y a enfrentarse a públicos y hacer sus primeros minutos de comedia. Y ahí empecé a hacer, me invitaban a distintos shows dentro de los circuitos, y ahí entré al mundo del circuito de comedia chileno. Perfecto. ¿Tú te enfocaste? ¿Tú dijiste, oye, voy a ser comediante para público chileno? ¿O tú simplemente hago para todo lo que pase? Fíjate que yo cuando comencé, yo me di cuenta que había una movida de comediantes venezolanos en Chile. Todavía existe. Y tiene muy buenos representantes. Pero esa movida de comediantes venezolanos en Chile se enfocaba en presentarse en restaurantes venezolanos para público venezolano. Ya, súper desnichado. Súper nicho. Y muy pocos se atrevían a hacer cosas con el circuito chileno de comedia. Estaban como bien segregados. Era como, los venezolanos se presentan allá en el restaurante venezolano para el público venezolano, y los chilenos nos presentamos aquí. Sí habían uno que otro exponente que se cruzaban con el público chileno y hacían cosas, pero yo desde que empecé, yo dije, yo quiero entrar al circuito chileno de comedia. ¿Qué estás viviendo acá? Pues? Exactamente. Yo quiero entrar al circuito chileno. Y sobre todo porque ya yo tenía una conexión, el comedy me dio una conexión con el circuito chileno. Yo me acuerdo que cada comediante que yo veía en el comedy, yo después investigaba y hacía un research de ese comediante y de qué había hecho, en dónde había estado, qué programas había participado. Ahí me enteré del Club de la Comedia. ¿Me entiendes? O sea, me letré. Los currículums de todos. Claro, exactamente. Y eso me conectó mucho con el circuito chileno y yo decía, yo quiero ser parte de esto. El circuito venezolano me parece de alguna manera muy limitado. Porque el restaurante y ya tenés que ser demasiado grande para ir a un Movistar Arena. No, claro, pero por ejemplo, los que estaban aquí en Chile, eso siempre me pareció muy limitado porque eran un nicho, era un comediante venezolano en Chile para público venezolano en Chile. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, yo sabía que de alguna manera había este cupo de ¿quiénes no existía el venezolano que fuera reconocido por el público chileno. No sé si me explico. O sea, cuando el público chileno se imagina un comediante venezolano, ¿en quién piensa? En ese entonces no había nadie. Estaba vacío ese puesto. Y yo dije, yo quiero ganar ese puesto. Bueno. Y por eso siempre me dediqué al circuito chileno. Y siempre en los shows han llegado a compatriotas venezolanos y van a todos los shows, pero nunca han sido... Genérico, claro, en mi caso nunca han sido la mayoría del público. Ya. Siempre mi público ha sido mayormente chileno, y siempre hay un porcentaje venezolano, pero mayormente chileno. Perfecto. Y eso fue una carrera en ascenso. Al principio, esto me gustaría saber, los comediantes. Y te voy a preguntar porque hay un dato rosa. Estamos en DICOM. Me dieron mi root y yo dije, ahora voy a estar bancarizado. ¡Pum! Indicom. ¡Ah! Inmediatamente. A ver, ya, me dieron el root. Después te pregunto lo otro entonces. Cuéntame eso. ¿Qué pasó Ya. con DICOM? ¿Cómo entraste a DICOM? Gracias a ITES.
Si alguien de ITES está viendo esto. La primera deuda de todo migrante en Chile. Yo me acuerdo que en ese entonces en Chile nadie nos daba un peso a los migrantes que teníamos visa temporaria, nadie nos daba un peso. Y ITES dio un paso adelante y dijo, yo le voy a dar tarjetas de crédito a los migrantes que tienen temporaria por montos exorbitantes como 30 lucas. Sí, mi primera tarjetita fue de 30 lucas y me acuerdo que compré como 2 poleras y nunca pude pagar la tarjeta porque, no sé, vida de migrante. Y simplemente esa tarjeta la dejé allí y ahí fue mi primera entrada a Dicom. No fue una deuda exorbitante. No. Chico, pero es que no claro, pagarla. en Dicom, si tu deuda es de 30 lucas pero tiene 90 días de mora, estás en Dicom. Sí. O sea... Y ahí fue mi primer choque con el sistema financiero chileno. Tú dijiste, porque ahora quiero sacar una tarjeta en Dicom. Claro. ¿Y esa deuda la pagaste? No, esperé que prescribiera. Ya. Y ahora o sea, ya no tienes deuda activa, por así decirlo, hoy día. Hoy día no. Pero estás con esa mancha en el fondo. Claro. Actualmente estoy en Dicom por un cheque protestado ¿Ya? que nunca pude recuperar. Oh, esos cachos. Esos son cachos. Eso fue un cheque protestado del único crédito que me han dado en Chile, que es el crédito cuando compré mi auto. ¿Ya? Yo terminé de pagar ese crédito, pero hubo un cheque que cayó protestado. Yo le pagué a la empresa, le transferí todo esto, pero nunca pude recuperar el cheque. Ellos no te lo pasaron. Ellos dicen que sí y yo digo que no. Entonces el cheque no existe. Desapareció. ¿Y ellos no te pueden dar un certificado de que algo así como pagarlo? Yo tengo varios certificados de no deuda y de que todo el crédito está pagado y todo, pero para eliminar ese cheque del sistema tengo que hacer una cacha de cosas que es como... Que le haya hecho el quite. Claro, le he hecho el quite porque si hay algo que detesto son los trámites. Y esto es un trámite bien heavy. Sí, es un trámite. Porque hay que notariar bueno, en fin, es una cantidad de cosas. Entonces, sigo en Dicom actualmente con 0 deuda, pero con un cheque protestado que no encuentro. ¿Y en tus finanzas personales cómo afecta el estar en Dicom? Mira, al principio es frustrante porque nadie te quiere dar un peso. ¿Tú quieres una tarjeta de casa comercial? No se puede. ¿Quieres una tarjeta? No se puede. Pero hoy en día lo he visto como un beneficio. Yo siento que Dicom me ha ayudado. Puede ser rara la premisa, pero el estar en Dicom me permitió que hoy en día tengo 0 deuda. Y vives de lo que hay. Y vivo de mi tarjeta de débito, del día a día, y lo he logrado hacer y me va bien. Y por ejemplo, yo veo amigos que hoy en día me dicen, loco, debo 50 millones de pesos y no sé cómo hacer. Porque tengo 10 millones en esta casa comercial, un crédito de consumo y tal. El auto lo pagué en cuota. Y no sé cómo hacer. Y yo les digo, bro, yo estoy 0 deuda. Y o sea, dormir sin deudas es algo Dormir sin deuda se siente muy bien. Es cómodo, sí. Entonces, yo siento que, bueno, de alguna manera Dicom me ha ayudado a no exceder mi capacidad de endeudamiento porque la verdad es que yo era muy bueno para endeudarme. Era muy bueno para... Antes de caer en esto, en el fondo. Claro, en Venezuela o lo que sea, siempre fui medio irresponsable en el manejo del dinero. Era muy gastador, cero ahorrador. Entonces, yo siento que si me hubiera bancarizado, me hubieran dado tarjetas de crédito, tarjetas de casa comercial, hoy en día estaría súper endeudado. ¿Conoces a XTB? Una empresa para poder empezar a invertir con poquito capital, donde manejas más de 6.000 distintos instrumentos entre ETF, acciones y además preocupados por la educación, uno de los mejores canales de YouTube para aprender sobre inversiones. Y auspiciadores de este podcast. XTB, un lugar presente en 12 países, alta tecnología, tremenda plataforma y oportunidad de invertir desde poco. Si estás buscando asesores financieros de verdad, que vayan con estrategia, sin improvisar, Patrimor es extraordinario. Incluso soy socio. Te pueden ayudar desde lo más básico, una planificación financiera desde el ahorro hasta ya cómo invertir alto patrimonio. Lo más importante es que los conozcas. Tiene incluso asesoría gratis la primera reunión para que puedas saber de qué se trata. Conócelos. Finanzas al Desnudo se graba acá en Espacio Cubo. El punto de encuentro para desarrollar tus grandes ideas. El lugar donde puedes hacer podcast, videos, todo lo que tú quieras, ubicado en la comuna de Las Condes, en Las Tranqueras. Muy lindo espacio que está esperando por ti.
Mira, ¿y ahora has podido ahorrar además? Sí, ¿O eres sí, bueno sí, para sí. gastarte todo lo que tenés? Después de que me empezó a ir bien en la comedia, pude ver lo que es, entender lo que es la capacidad de ahorro y poder ahorrar algo. Yo nunca pude ahorrar nada, nada, nada. O sea, Porque esto fue como no tenía... 2023, por decir algo Claro, así. porque como no tenía capacidad de crédito, si me ganaba $1.000.000 al mes, $1.000.000 se iba Al tiro. en gastos, ¿me entiendes? En todo lo que tenía que hacer. Entonces, siempre viví al día. Ahora, a partir de 2024, pude empezar a experimentar esto del ahorro. Qué De bacán. poder ahorrar de a poco y teniendo 0 deudas también te permite, ¿no? Si tienes un excedente de dinero, no tienes que pagar deudas, entonces Obvio, po. te permite Se ahorrarlo. guarda. Ujú. Bien. Y ahí me quiero ir a finanzas y pareja. Ya. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ven las finanzas ustedes como pareja? Bueno, para empezar, yo con la pareja que me vine, nos separamos, no... Adiós. No. Adiós. nos fuimos. Entonces, hoy en día mis finanzas con ella son pagar mi pensión de alimento al día, que es mi primer... ¿Tienen un hijo? Sí, tenemos un hijo. Entonces, mi primer desembolso de dinero al mes siempre es la pensión de alimento de Perfecto. mi hijo. Y, ¿Te llevas bien a todo? ¿Fue una separación bien? O Sí, igual? no, al principio siempre es complicado. Sí, Siempre nunca- es complicado, pero hoy en día somos buenos amigos y somos un buen equipo de criar a nuestro hijo. Perfecto, súper importante. Y nos llevamos súper bien, vivimos muy cerca, entonces yo soy un papá muy presente porque tuve un papá muy presente en mi vida y eso fue lo Para ti que... es importante, obviamente. Eso, para mí es importante estar presente en la vida de mi hijo y eso. Ya. ¿Y Y hoy- después volviste a encontrar una pareja? Sí, actualmente estoy en pareja y con una doctora venezolana y también y por ahora tenemos nuestras finanzas separadas, estamos prontos a vivir juntos y ahí ya se unen las finanzas y todo. Bueno, Pero ella tiene su sueldo de médico, le va muy bien, entonces... qué buena. Qué buena. sí. O sea, son como independientes financieramente Sí. y después van a unir fuerzas, me imagino, en Eso, su momento. ese es el proyecto, unir fuerzas para crear un proyecto de vida juntos. Bacán, bacán. Ujú. Cuando empezaste a ahorrar, ¿te pasó? Porque no todo el mundo lo pasa, pero ¿hubo algún pensamiento como de poder proyectar, de poder pensar en algo más que el día a día? ¿Empezaste a ver la plata de otra manera cuando viste plata en la cuenta? Sí, aunque te lo juro, es muy nuevo. Yo, o sea, ahora recientemente de este año he podido ahorrar cantidades de dinero que yo decía, wow, Como un imposible antes. eso era imposible. Antes para mí el ahorro 2023-2024 era que sí, güey, se parecía en luguita. Ya. Bien, O sea, casi era como esos de millonarios. Claro. Cuenta otro eso. Eso. Porque esa era mi capacidad de ahorro durante 2023 y 2024, o sea, muy poquito. Ahora que se disparó mi comedia y que los shows se llenan y que se agotan los shows, pues he podido tener una capacidad de ahorro mucho mayor y de proyectar y de decir, ok, con estos ahorros en un futuro quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Poder planificarme financieramente era algo que era imposible para mí en 2023, 2024. Qué bacán. Sí. Qué bonito. Y si tú separas hoy día las líneas de ingreso, por ejemplo, para Ujú. decirle a alguien, oye, porque a mí me gustó mucho eso que dijiste, que aprendiste habilidades, aparte, por tu cuenta, en el fondo, en la Ujú. universidad tomaste un curso, dijiste, oye, voy a aprender desde YouTube. Sí. Y El mejor profesor de todo es YouTube y ahora ChatGPT. Por eso, entonces, para que vean también todos los que están viendo, que muchas personas a veces se limitan, Ujú. porque está la costumbre acá en Chile mucho de que es una carrera, una cosa. Exacto. Y yo No, soy y Venezuela esto igual. y... Venezuela igual. pero es que En ahí Latinoamérica en general parece que es muy, muy de eso. es como, sí, es lo que soy. Eso, Y se estudio acabó. esto y aquí me muero haciendo esto. Y no, puedes reinventarte siempre y buscar una manera distinta de ganarte el ingreso que necesitas para vivir. Totalmente. Y menos si te estudiaste medio obligado, que a veces uno es cabro chico y uno Sí. estudia lo que cree que le gusta. Y O yo lo que vengo los de- papás te empujan. Yo vengo de papá contador, mamá contador, abuelos contadores. Ah, pues, Entonces esto soy, era una pues. línea de contadores en mi casa, en mi familia, Que tenían los almuerzos que de- yo tuve que seguir de alguna manera. No porque me lo obligaron, pero era como algo, era como una obligación pasiva. Sí. Es como que pasivamente te llevaban a eso porque te decían, oye, pero yo tengo amigos contadores que te puedo meter a No, trabajar en aparte, una vaya a firma tener pega, contable. todo Eso. se ve, es como que, ¿cómo no vaya a Es ser? una presión sutil. Mm. Sí. A todo esto, eso es interesante. En tu casa, con esta, en el fondo, que todos tus papás y abuelos eran contadores, ¿se hablaba de plata? ¿Se hablaba de ahorro? ¿Era un tema? ¿O era como que sabían de contabilidad, pero cada uno... Es que fíjate, mi mamá, aunque es contadora, se fue por el lado de la educación. ya. Fue docente universitaria 25 En años. contabilidad, me imagino. En contabilidad. Entonces, lo que hablaba de plata con mi mamá era no gastes tanto, no hay plata, estamos mal. Mi mamá era como mi ley, no hay plata, no hay plata. Y mi Grande, papá, grande esa mamá, esas son las que te ayudan Sí. a centrarte.
Y mi papá, al revés, mi papá le fue muy bien, se fue por el lado empresarial, fue auditor de impuestos, y etcétera, etcétera. Y le iba muy bien. Entonces mi papá hablaba de inversión. Ya. Mi papá hablaba de negocios, de cómo diversificar el dinero. Entonces tuve esas dos polaridades. Por un lado mi mamá me decía, no hay que gastar plata, hay que ser precavido, hay que ser cuidadoso. Mi papá por el otro lado, no, estoy invirtiendo en esto, estoy invirtiendo en lo otro, estoy haciendo esto. ¿Y a ti qué te gusta? A mí me gusta mucho el lado de la inversión, pero nunca he tenido para. Ese es el problema. Y cuando tuve para, caí en multiniveles y no lo recomiendo. No lo recomiendo. O sea, fue el primero Ningún weón que te diga que vaya a ganar plata en un mes es verdadero. Es que la clase, la plata Claro, fácil. la plata fácil. No, si, esto da Sé tu propio jefe. el 30% de rendimiento asegurado. Mentira, Puta. mentira. No hay nada asegurado en esto. Ah, excepto que te pagar impuestos. Está asegurado eso. Claro. Buena, buena, muy buena. ¿Y qué se siente lograr empezar a vivir de la comedia? ¿Cómo Mira, fue ese? fue muy bonito porque yo empecé a vivir de la comedia en 2024. 2024 yo decidí dejar atrás clientes que tenía. En esto del diseño, marketing. Del marketing, empecé a dejar atrás clientes porque yo decía, si yo logro vender 50 entradas semanales, puedo vivir de esto. Ya. Y ese fue mi norte. Y empecé a hacerlo. A la vez que empecé a subir seguidores en Instagram, también se diversificaban los ingresos, porque no era solamente los ingresos por show, sino también ahora los ingresos por auspicios, por patrocinios con marcas, por pautas de marketing. Entonces, de alguna manera, todo sumaba. No, si este show vendió 10 entradas, pero ya 10 entradas son tanto, y aquel vendió 20. Entonces, ¿Y las redes sociales te ayudan a llevar gente al show? por supuesto. Hoy en día no hay comediantes sin redes sociales. Ya. O sea, si tú eres un muy buen comediante, pero tienes 0 seguidores en redes sociales, nadie va a ir a tu show. Mira. Porque va de la mano. O sea, el público que logras cautivar en redes es el público que vas a llevar a los shows. Perfecto. Ujú. Nada, súper importante ese tema. Sí. Yo veo siempre ahí, los comediantes, ¿verdad? Yo sigo harto sobre Caco Comedy. Ujú. Cacomedia. Cacomedia. Lo quiero invitar, a ver, lo voy a escribir. Sí. Ahora me acordé, pero siempre veo que hace unos, no sé, Sí. por reírse y de repente estoy aquí en no sé qué, en el pueblo o en la ciudad, no sé cuándo. Ujú. Entonces, siempre usan las mismas redes sociales para avisar dónde están, Claro, a dónde van totalmente. a ir. Hoy en día ya los comediantes antes necesitaban a la prensa, necesitaban a la televisión. Hoy en día tú puedes tener tu propio canal de difusión en tus redes sociales. Es tu propia plataforma de marketear lo que tú haces. Perfecto. Entonces hay gente que vende proyectos inmobiliarios. Nosotros comediantes vendemos tickets. Sí, po. Entonces ese es nuestro producto. Entonces por eso las redes sociales son tan importantes para hacer videos de promoción que lleven gente a los shows. Ahora me quiero ir a otro tema que puede ser más sensible, espero que no para las personas y que tengamos toda la altura de mira. Pero hay dos cosas que me quiero saber. Yo sigo harto venezolano en redes, me gusta Ujú. mucho. Y hay dos puntos álgidos. Uno, quiero preguntarte por George Harris, por Ujú. supuesto. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Y dos, si tú sientes, y cómo lo sientes como extranjero, un cambio en la actitud, como media general, desde que llegaste, por ejemplo, 2015 a Claro. hoy día. Ok. Que me tocó ver un reel que me hizo mucho sentido, porque yo tengo aparte muchos amigos, trabajo con venezolanos acá Ujú. también, y amigos que han hecho carreras muy lindas. Y esta persona, se me olvidó cómo se llama, pero es un influencer, que decía, oye, yo llegué hace 9 años atrás y iba a trabajar en un edificio que atendía a una señora en el almuerzo, una viejita, muy viejita, súper tierna. Me acuerdo que me daba más comida, incluso así como, ay, tenía que alimentarse, así como tierna. Viene de Venezuela, denle más comida. Era, Allá no hay, denle más comida. no, y le tiraba talla, así como, Claro. usted se fue de ese lugar malo, el régimen, y le tiraba como conversa. Y dice que se sentía muy mal, porque y la señora era viejita, dijo, probablemente tiene medio Alzheimer, no se acuerda. Ya. Y que la ve 9 años después, porque se fue de ahí y fue como a visitar el lugar y aprovechó de entrar, y justo estaba atendiendo a una venezolana que se fue del local y la escucha hablar con su pareja, probablemente otro viejito, diciendo como, me tienen chato estos venezolanos, que se vayan todos. Y le chocó mucho porque se acordaba que antes era como abrazaba y ahora no. Y piensa que eso tiene que ver, obviamente, por miles de razones, prensa, a veces amarillita. Entonces, ¿cómo sientes que ha sido eso? Si se nota, no se nota. ¿Y qué ves tú en ese tema? Mira,
Yo lo defino de esta manera. Cuando yo llegué en 2015 no existía la xenofobia contra el venezolano. Quiero partir con eso. Cuando yo llegué en 2015 te decían, oh, venezolano, uy, ustedes son de los buenos. Sí, trabajadores, todo. Vienen con título universitario. Y con doble plata, ojalá lleguen más. Así decían. Hoy en día no. Pero éramos los emigrantes buenos. Obviamente la crisis humanitaria y social en Venezuela y política hizo que la primera migración fuera muy profesional. Fueran, lo que te comenté, jóvenes que se acaban de graduar o personas un poco más mayores en sus 40 que ya eran muy buenos profesionales en Venezuela y emigraron. Pero pasó que a partir de 2018-19, quien comenzó a migrar fue la población más vulnerable de Venezuela. Y dentro de esa población vulnerable venían los inciviles, ¿no? La gente que tenía malas prácticas, que quizás se dice mucho en Venezuela que no, menos mal se fueron los delincuentes. Porque es verdad, muchas personas que se dedicaban a lo malo se fueron de Venezuela y empezaron a establecer sus organizaciones criminales en otros países. Y Chile fue uno de esos, ¿no? Y empezamos a ver incivilidades, empezamos a ver el aumento de la criminalidad y eso combinado con los medios de comunicación que simplemente les gusta y es lo que vende exacerbar lo malo, ¿no? Echarle la culpa a otro siempre echarle la culpa al otro siempre es lo más fácil. Y eso hizo que se creara una narrativa social en Chile en donde que mira, hasta cierto punto es justificable porque a nadie le gusta que alguien venga a su casa a hacer algo malo. Si tú invitas a alguien a tu casa, ¿me entiendes? Y llega y hace algo malo que no te gusta, te daña de alguna manera, ¿qué es lo primero? O sea, vete de mi casa. Vete de mi casa. Sí. Esta es mi casa. ¿Cómo vas a venir a mi casa a hacer esto? Entonces, ese sentimiento se ha traspolado a la sociedad chilena y hoy en día hay una narrativa en donde los chilenos opinan que muchos venezolanos, no todos, obviamente, vienen a hacer lo malo, sobre todo los indocumentados, los que llegaron el año pasado, los que llegaron desde 2020, qué sé yo, que ese sentimiento de por favor váyanse es como por favor necesitamos de vuelta nuestra paz, necesitamos de vuelta el orden en este país. Y aunque los venezolanos que tenemos muchos años acá, estamos completamente integrados a la sociedad, sabemos vivir en Chile, tenemos hay unos con parejas chilenas, con hijos chilenos, con familias chilenas. La verdad es que todavía los medios de comunicación y todo lo que sucede a nivel político y social hace que eso, pues, que todavía ese discurso instaurado de que no, los venezolanos, los inmigrantes malos, los inmigrantes que vienen a dañar, que ese discurso siempre ha estado. Ojo, antes de los venezolanos estaba con los colombianos. Sí. Antes no, los colombianos, pura prostitución y droga. Era como conocido en el norte. Y antes los peruanos, y antes de eso los mapuches, entonces, pero siempre ha existido. La xenofobia es una energía que simplemente nunca se acaba, se transforma, ¿no? Entonces, eso. Los venezolanos en los últimos 5 años hemos sido la noticia del lustro de los venezolanos. Hay una influencia que me muero la risa que siempre hace como videos como soy la prensa y claro. ¿Usted cree que ladrón chileno? No pasa nada. Y me muero la risa con esos videos. Hoy en día se hace hasta humor sobre eso, sobre lo exagerados que son los medios de comunicación en buscar al extranjero, ¿no? Siempre lo primero que menciona es la nacionalidad de alguien. Al tiro. Es como, o la condición de extranjero. O sea, no es como hombre, asesino, extranjero, venezolano. Es como... Y es porque es lo que vende, de alguna manera. Es el clickbait. Es el morbo. Es el morbo. Y eso. Entonces, actualmente los venezolanos que tenemos muchos años acá todavía... de alguna manera podemos enfrentar algún episodio de xenofobia, incluso siendo que estamos perfectamente... ¿Tú lo has visto en tu diario vivir o a ti no te afecta? Yo lo he sentido en mi diario vivir, no todos los días, pero sí he tenido episodios en donde he sufrido ataques xenofóbicos, sobre todo cuando me dedicaba al servicio. Cuando me dedicaba a hacer Uber, a hacer delivery, a llevar pedidos. Hubieron un par de ocasiones en donde gente de más o menos este mismo sector te ninguneaba, ¿no? Te decía, te matamos el hambre. Es como... Sí, no, de verdad. Gente que desde el arribismo te ve hacia abajo y decir tú lo que eres un pobre venezolano. Cuando no sabes que esa persona tiene una carrera universitaria. ¿Me entiendes? O sea, como que esa persona está llevando ese pedido porque es la manera de sustentarse
actualmente. No es que eso sea lo que es. ¿Entiendes? A esa persona le faltaron papás educados, debo decir. Porque no sé, no creo que sea el lugar. Es gente sin educación. O sea, que No, me y era la encuentro- gente, y quiero decirlo, era la gente con más dinero. Qué fome. La gente con más dinero es la que más menosprecia a aquel que le presta un servicio, aquel que le sirve de alguna manera, ¿me entiendes? No, obvio. Mm. Qué mal. Pero bueno, vamos a lo otro. Tu opinión objetiva ¿Ya? de George Harris. Porque obviamente cuando uno le pregunta esto a un comediante chileno, Sí. es como la típica. Es muy fácil, es muy como fácil. cuando uno opina de algo de una mujer y te dicen Exactamente. tú no tenías opinión ni voto. Es muy fácil juzgar por lo visto, ¿no? Mira, George Harris, para mí, gran comediante venezolano, pináculo de la comedia en Venezuela. George Harris fundó el stand-up comedy en Venezuela. Él se lo llevó, él vio el modelo de stand-up comedy en España y cuando volvió a Venezuela, instauró el stand-up comedy en Venezuela. Fue el primero en empezar, le dio la oportunidad a grandes comediantes que hoy en día están siendo exitosos por el mundo. Empezaron a hacer comedia junto a George Harris en Venezuela. Entonces, en Venezuela es como un rockstar de la comedia. Sí, total. Es el comediante más exitoso en Venezuela. A nivel de venta de tickets, a nivel de público, de la masividad del público que lleva. Entonces, es el más exitoso. Ahora, su participación en Chile estuvo marcada desde el principio por la descalificación de los medios de comunicación que al saber que... yo siento que el Festival de Viña igual fue como... vamos a generar un poquito de morbo trayendo por primera vez en esta tensión social que tenemos a un venezolano al festival. Nunca había habido un comediante venezolano en el festival. Que como decís tú, pues antes no existía, no había no era un tema. No. O sea, no había como comediantes venezolanos en Chile conocidos. No, Yo diría- habían venezolanos conocidos comediantes venezolanos conocidos en todo el mundo, pero de alguna manera no llegaban al Festival de Viña, ¿no? Comediantes, porque Venezuela ha tenido comediantes de toda la vida. Sí, o no, obvio, comediantes pero en famosos y Chile todo. como que no se veían. Claro. Porque no estaba como el top of mind, que eso que tú estás ahí buscando. Eso. Entonces, hoy en día, por la gran comunidad venezolana que hace vida en Chile, Muchas gracias. que cada año son más. Bueno, que cada año son más. Entonces, yo creo que de alguna manera el Festival de Viña y sobre todo ahora que iba a salir por Disney Plus, ¿qué comediante podemos traer extranjero que le dé mayores streams al Festival de Viña a nivel internacional? Sí, po. Y Yo creo que George fue una Harris, jugada George Harris era una carta segura para eso, para generar morbo Vista y mundial. streams. ¿Me entiendes? Porque la cantidad de gente que vio el Festival de Viña, la noche de George Harris a nivel internacional fue muchísima. ¿Por qué? Porque por todo lo que se generó, ¿no? Y hizo que la mayoría de venezolanos en el exterior quisiera ver la participación de George Harris en el festival. Ahora, a nivel de rutina y de lo que pasó ese día allí, yo creo que la rutina de George no fue la adecuada en ese sentido. Él viniendo de esta polémica y sabiendo la tensión social que existe entre Chile y Venezuela, para mí al principio debió haber entrado atacando esa misma polémica, ¿no? Riéndose de sí mismo, la clásica. Riéndose de sí mismo, de qué sé yo, de las recetas que le dejaron, ¿me entiendes? O sea, como de alguna manera rompiendo ese elefante en la sala. No puede ser el primer comediante venezolano que se pare en Viña del Mar y empezar a hablar sobre TikTok y el teléfono. O sea, hay que, de primera instancia, hay que romper ese elefante y hablar de aquello que nos aqueja como sociedad, chilenos, venezolanos, y aquello que hasta a él mismo le afectó, como esa funa que sufrió por sus dichos y tweets sobre Chile, que en un momento, en un contexto en donde estoy seguro que él no sabía que iba a venir al Festival de Viña. No, po. Y acá eso sí se ocupó. Yo también encuentro que ahí pescaron para Sí, total. generar Es como el revuelo. es el trabajo de los periodistas que, ¿quién es el desconocido? Vamos a investigarlo todo a ver qué encontramos. ¡Ay, encontré este tweet! Y aparte tiene una línea política distinta a los clásicos comediantes. Exactamente. Chile siempre ha sido un país en donde la mayoría de los comediantes siempre tienen más tendencias de izquierda, y George Harris es un comediante que... y es el estereotipo político de Venezuela es que cualquiera que está fuera y que es artista normalmente va a estar en contra del régimen chavista, que... Si se puede decir, ok, es de izquierda, pero realmente el régimen chavista es un régimen, o sea, que yo creo que está alejado de cualquier tipo de... No, es como en todos los lugares donde hay dictadura, es una dictadura. Es una dictadura, exactamente. Entonces, uno trata de llevarlo para el lado que corresponde para tratar de... Pero es dictadura y es, como en todos lados, malas. Exacto. Entonces, bueno, esa diferencia en las tendencias políticas también influyó mucho, ¿no? De alguna manera. Pero eso.
yo siento que la participación de George Harry en Viña fue un caldo de cultivo en donde todo lo que pudo salir mal, salió mal. Sí. Y Desde ahí- el principio, yo creo que la desde podría haber su roto, anuncio sí. hasta que se bajó de Viña, todo lo que pudo salir mal, salió mal. No es mal. Y después la mamá aparte le apoyó a generar más polémica. Claro. Pero bueno, bien. Tus próximos planes. Eso me gustaría saber. ¿Y cómo estáis? Porque ya venís con la gran acento. ¿Por qué crees que a ti te sirvió? Yo sé que obviamente uno es malo que a uno le vaya bien del ajeno cuando a alguien le va mal. Pero ¿por qué crees que a ti te sirvió que a George Harris le fuera mal? O si le hubiera ido bien, ¿te habría servido igual? ¿O hubo ahí algo que sirvió? Al principio, o sea, nosotros como los comediantes venezolanos que estamos en Chile apostábamos a que le fuera bien. Obvio. No. Porque nosotros pensábamos, o sea, estoy hablando por un grupo de gente, voy a hablar por mí mismo, yo pensaba que yéndole bien a George nos iba a abrir puertas a nosotros. A todos los venezolanos. La comedia chilena y el público chileno iba a decir, ok, este comediante es bueno en Viña, ¿qué más hay? ¿Qué otros comediantes hay venezolanos Empecé a escuchar. interesantes? Y aunque pasó lo mismo, de alguna manera, cuando le fue mal a George, el público chileno empezó a validar a comediantes venezolanos que vivimos en Chile. Es como, yo me acuerdo que esta cercanía que yo tengo por el público chileno por haber trabajado con Luis Slimming, con Edo Caroe, con Fabricio Copano, que me generó mucho público chileno en mis redes. Este público chileno siempre me ha incentivado a que ellos siempre me han dicho, ojalá verte en Viña algún día, ojalá verte en Olmué, ojalá verte en algún festival grande. Entonces, cuando desde el anuncio de George Harris, a mí me escribían, oye, ¿por qué no fuiste tú? O sea, tú eres de los chistes para el Chile. ¿Por qué trajeron a este de afuera si estás tú aquí? ¿Por qué? Y yo les decía, Ya. tranquilo, él es un comediante muy grande en Venezuela. Talla mundial. Ya llegará mi turno. Yo tengo apenas 3 años y medio haciendo stand-up. Cumplo 4 años este año. Entonces, yo decía, ya va a llegar mi turno. Más bien feliz porque George Harris nos abre esa puerta a los venezolanos que estamos en Chile a que nos vean. Entonces, cuando le fue mal, la gente empezó, pero viste, o sea, ¿por qué trajeron a este que le fue mal? Fíjate, si aquí hay comediantes buenos como Esteban Duch. Y empezaban a publicar mis reels en sus historias, a compartirlos, se hicieron eco en los medios y empezaron a validar mi trabajo diciendo como, mira, pero si aquí tenemos buenos comediantes, mira este chiste, nos encantó este chiste, somos chilenos y nos encantó este chiste, este comediante venezolano, ¿por qué no lo trajeron a él? Entonces, bueno, se ha sentido muy bonito la validación del público, el saber que estoy haciendo comedia de manera correcta, que estoy llegando al público correcto, que he sido validado por el público chileno. Y no solo me pasó a mí, también le pasó a otros comediantes venezolanos aquí en Chile. De alguna manera yo fui el más destacado a nivel mediático, pero también le pasó a muchos comediantes que están aquí en Chile que decían, oye, pero debiste también ser tú el que fuera a Viña, porque, como te digo, hay una camada importante de comediantes venezolanos que estamos haciendo vida acá y que tenemos años aquí en Chile haciendo comedia para el público venezolano y para el público chileno también. Y eso, el público chileno validó eso y decía como, ok, pero ¿por qué fueron a buscar a este a Miami que seguro cobró carísimo si tenemos a comediantes venezolanos aquí que por 500 lucas va a Viña, weón? Y se pone a hacer tiquetero en la entrada. Claro, y lo ponía a tiquetear en la entrada. Entonces eso, y esa validación ha hecho que la gente quiera ir más a mis shows. Yo venía haciendo mis shows y todo, pero tenía mucho tiempo que no agotaba un show, por ejemplo. Pero siempre yo lograba llevar el público y llenar las funciones. Y después de eso, yo tenía una gira establecida que iba a ser en la típica gira verano y se vendió completa y empezamos a hacer más fechas. Hoy en día estoy vendiendo un teatro Nescafé de las Artes que está a la venta para el 17 de junio. Si la gente quiere ir, en estebanduch.com están las entradas para todos mis shows. Voy a tener una gira teatros que empieza en el Nescafé de las Artes y después voy al Teatro U de Conce, después voy al Teatro Municipal de Antofagasta, al Teatro una gira por... UTM UCT, no sé, pero de Talca también, y shows en bares en todo Chile. ¿Tú ya has hecho gira por todo Chile antes? Sí, ya yo desde 2022 ya he visitado muchas ciudades de Chile haciendo comedia. Eso me gustaría saber porque le he preguntado a otros comediantes. ¿Se nota distinto el público del norte que del sur? Sí, total. ¿Y hay que cambiar la rutina para ellos? No hay que cambiar la rutina, pero sí hay que entender que no todos se ríen de lo mismo y no todos se ríen igual. La gente del sur es un poco más tímida para reírse, por ejemplo.
Mira. Es gente que de repente no está lanzando carcajadas, pero se acercan después del show y te dicen, bueno, la pasé espectacular. Claro, como más... Claro. Y en el norte igual, pero cada ciudad tiene sus complejidades y yo incluso en cada ciudad trato de hacer chistecitos locales. Me informo de la cultura pop de la ciudad, de los estereotipos, de las cosas, y siempre intento hacer chistecitos locales porque de repente la gente no te entiende, y la gente de Osorno no te entiende una referencia muy específica de Santiago, por ejemplo. Ya, perfecto. Porque esa gente que dice, no, yo para Santiago voy por el día nomás. No, por el día nomás. Entonces... en cada localidad, en cada ciudad, la comedia se vive de manera distinta, pero si tu rutina es buena y transversal, en cualquier ciudad va a causar la risa esperada. Perfecto. Creo que he agotado todas mis preguntas. La única que dejé a media era que quería saber, también para la gente que captó esto de repente aprender en YouTube habilidades que podéis vender. Hoy día, George Harris es shows de comedia, redes sociales con ingresos con auspiciadores, y esas son como tus fuentes. Pero dijiste George Harris. O sea, Sí, George Harris gana caleta de plata, caleta. Él debe tener muchas más fuentes de ingresos. una cuenta de fuentes de ingresos. Vayan a Miami. No. Tu fuente de ingresos. Los shows, Sí. que eso me imagino que es como línea principal. Sí. Después, redes sociales, que también entran por un lado con los auspicios. Sí. ¿Existen otras? ¿O ya Actualmente son esas dos. Perfecto. Actualmente son esas dos porque ¿Y el podcast qué te cuesta? Existía otra que era el trabajar con clientes, pero ya esa la desechaste. La deseché. Y claro, actualmente estamos buscando que otras líneas de negocio como el podcast, estoy pensando ya en algo de merchandising para los shows, entonces, pero sigue siendo ingreso de los shows, de alguna manera. Sí. No es de la venta de tickets, pero es un ingreso... Sí, un ingreso secundario de los shows. Exacto, es para abultar en el fondo la billetera en ese show. Claro, pero actualmente son esas dos líneas de negocio. Ya, y el foco, meterle para que sigan creciendo. Sí, porque no tiene límite de alguna manera. No. O sea, tú puedes, si vendes 2,000 tickets, o puedes vender 100 tickets o 15,000 en un Movistar. Entonces... no tiene de alguna manera un tope. Entre más uno pueda abarcar y llegar a más público y hacer lugares más grandes o más funciones, en esa misma línea van los ingresos. Esa es otra pregunta que tenía, que no se la ha hecho ni un comediante. ¿Hay diferencias cuando uno hace el show? ¿Se nota la cantidad? Por ejemplo, si hay un lugar para 40 personas y un lugar que es para 500 personas, ¿es difícil llegar a hacer reír a alguien que está sentado muy atrás o que no esté en un bar tomando? Yo siento que es más difícil hacer reír a 40 que a 500. ¿En serio? Sí, total. Entre menos público, el público es más tímido. Y la risa es contagiosa. Entonces, si tú tienes un público de 500 personas, con 10 que se empiecen a reír los demás. O sea, no es que se empiecen a reír, pero es contagiosa la risa. Se les quita la vergüenza de reírse. Y se les quita la vergüenza de reírse. En cambio, los públicos, cualquier comediante te lo va a decir, los públicos más difíciles son los más pequeños. Entre más pequeño el público, más difícil. Importante tema, tampoco sabía. Ya, pues, ahora sí que sí, todas las preguntas salieron. Me encantó conocerte. Amigo, muchas gracias por la invitación. Y qué rico, 3 cositas me quedo muy, muy relevante. Aprender habilidades, por favor. Yo lo repito mucho porque a veces uno no se da cuenta cómo se puede cambiar la vida. De hecho, aunque tú ahora ya no te dediques a eso, pero tú ya sabes que tienes habilidades creadas en caso de te llegase por cualquier razón a ir mal en la comedia, tú te puedes agarrar de cosas que hay creado. Y fíjate que incluso la contabilidad que la dejé atrás, hoy en día la sigo aplicando para mis propios negocios, para mi orden. Para mi empresa, mi negocio que es de comedia, necesita un orden, necesita saber llevar procesos contables y administrativos. Entonces, incluso esa habilidad, esa profesión que dejé atrás la sigo aplicando. Totalmente. Pero ahora a mi negocio personal. Buenísimo. Entonces, aprender habilidades me quedo. 2, vivir al día. Yo soy fan de ocupar bien las capacidades de crédito, pero cuando uno no... Pucha, yo sé que no la receta ahí se para aprender, pero es un golpe que yo conozco amigos que les vivieron lo mismo y aprendieron y hoy día sí tienen capacidad, pero ser ordenado con las lucas. Me encantó. Y 3, adaptarse. Me gustó mucho eso que dijiste, cuando uno va a una casa, uno básicamente como... tú dijiste, voy a aprender a estar en la casa que estoy y hacerlo bien. ¿Cómo es el dicho? Donde vayas, haz lo que vieres. Algo así es el dicho. Sí, y después uno cuando ya lo quieren, porque también en una casa, yo soy en una casa y las costumbres de la casa son distintas. Al principio uno hace las costumbres, pero después cuando ya te quieren, tú les mostrás tus costumbres y funciona también. Pero sin imponer nada,
No, porque ya empieza a ser distinto. Sí, Sí. súper, súper bien. Muchas gracias por venir Amigo, a este gracias capítulo. por la invitación al podcast y nos vemos pronto quizás. Nos vemos pronto. Recuerda suscribirse. Eso. Y denle like y compartan y todas esas cositas. Todas esas cositas. Qué bueno estuvo el capítulo, pero recuerda, como siempre, suscribirte y dar like al episodio. Comenta si quieres un invitado especial y anda también a nuestro canal de Spotify. No te pierdas ningún capítulo. Este programa es realizado en Espacio Cubo, el punto de entrada para desarrollar tus grandes ideas. XTV, el mejor lugar para empezar a invertir. Patrimor, asesoría y planificación financiera 100% independiente.